Bienvenidos a un programa más de Abogaleando. Y como no es común, tenemos un invitado súper especial, pero ahora algo de nuestras juventudes. Qué lindo ver cómo ahora la juventud desde temprana edad empieza a ejercer puestos importantes. Gracias, Fernando, por acompañarme. Y bueno, presentemos a nuestro invitado. Bradley, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Julie y Fernando. Agradecido de estar aquí en su programa. El gusto es nuestro. Bueno, vamos a conocer un poquito más del perfil de Bradley, que a pesar de su corta edad, que ya nos va a contar, tiene un perfil muy amplio e interesante. Entonces, vamos a empezar conociendo cómo fueron sus inicios. Bueno, primero, santodomingueño, Bradley. Sí, radicado y nacido aquí en Santo Domingo. Su papá, un abogado muy conocido de aquí en Santo Domingo, el doctor Santín. Johnny Santín, que tuvo unos cargos muy importantes en la Municipalidad de Santo Domingo. Bueno, ¿quién no lo conoce? El doctor Actualmente Johnny. sigue siendo servidor público. Sí, ¿no? Ahora, pero en la ciudad de... Los bancos. Por los bancos está el doctor Johnny, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Santo Domingueño, Bradley, ¿verdad? Conocido por su papá también. ¿Edad? Tengo 26 años. 26 años. 26, pero parece de 20. Sí, jovencito, tiene una carita de jovencito. 26 años, Bradley. ¿En qué colegio estudiaste? Yo me gradué en el Neumann. En el Neumann, yo también me gradué en el Neumann. Qué lindo, nuestro querido Neumann. Bueno, muchos recuerdos bonitos ahí de los principales, doctor Cepeda, Mario Palmiño y el doctor Muñoz, que bueno, en paz descanse también, que él era como un abuelito para todos. De ahí, ¿incursionaste sus estudios universitarios? En la Uniandes. En la Uniandes. ¿Y te graduaste? En el año 2022, si no me falla la memoria. ¿De la carrera? De Derecho. De Derecho. Y abogado en libre ejercicio, y actualmente estás tú ostentando la calidad de director del Centro de Mediación Semejual, actualmente. A quienes les mandamos un cordial saludo, tanto a la doctorita Eli, la doctorita Nadia y todo el equipo que conforma el Centro de Mediación Semejual. Y hay un dato curioso, el Centro de Mediación Semejual no es únicamente centro de mediación, también es centro de arbitraje. Es el primero de aquí de Santo Domingo. El primero y el único, creo. El único. He escuchado que hasta ahora no ha abierto ninguno más. No han podido. El único centro de arbitraje en Santo Domingo, para quienes nos están viendo y escuchando, en Santo Domingo es el Centro de Mediación Semejual, en el cual ustedes pueden intercalar ahí el tema del servicio de arbitraje. Por curiosidades, ¿podemos hablar algo de arbitraje previo en este preámbulo? ¿Qué es el arbitraje? Sí, pero esperemos un ratito. Yo primero quiero saber qué lo motivó a Bradley a seguir la carrera de Derecho. Principalmente mi motivación fueron mis padres, porque los dos son abogados. ¿Ya? Entonces, desde pequeño siempre he escuchado que hablan de leyes. Y al final, también en la escuela, el apodo que me decían en la escuela era abogado. Y ese me quedó. Y en la escuela. En la escuela me ¿Y por qué te decían? Porque mi nombre era complicado. Entonces, el señor de la búsqueda que me hacía recorrido por no pronunciar mi nombre, mi papá era abogado, él me decía abogado, y se me quedó ese apodo. Y al final se hizo real. Y ahorita ya le pusieron mi profesión. Y ahí intercalaron a sus psiquis para irlo adoctrinando, para que vaya ahí en el caudal de la carrera de abogado desde chiquito. Claro, desde pequeño. Tenemos el gusto de que Semejual es uno de los aliados principales también de Abogaleya en el tema de la mediación y el arbitraje, gracias al doctor Fernando Tello, quien pertenece a las filas de Semejual. Así es. Y porque siempre nos brindan la apertura y estamos 24/7 activos, que eso es lo importante, y trabajando siempre de la mano. Es un dato súper importante. Fines de semana en temas de tránsito, en cualquier tema que ustedes necesiten una mediación, pueden consultarnos en los números que ustedes ya los vamos a poner aquí abajito, y siempre activos con la ayuda y el apoyo de Semejual, Centro de Mediaciones. Bueno, ya nos dice que porque su papá y su mamá han sido abogados, a él ya le indujeron el tema de abogado, lo llevaban, todo. Cuando te graduaste, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Bradley en la universidad. Yo estudiaba en las filas de contables,
pero había una materia en común que siempre cogíamos, que era el inglés. Bradley, súper pilas, yo ya estaba por terminar el inglés y él fue mi compañerito. Y parece niñito. Ahí lo conocí yo a Bradley. Después, gracias a la doctorita Ali, que el día de hoy no nos pudo acompañar, amiga también de Bradley, hubo esa cercanía y ahora es el flamante director del Centro de Mediciones Semejual. Bradley, una vez que te graduaste de la carrera de Derecho, ¿qué especialidad o rama del derecho te gustaba más, te apasiona? A mí siempre me apasionó el derecho constitucional. También la mediación por mis papás, pero principalmente fue derecho constitucional. Entonces, para mí la mediación fue una vía para poder seguir la especialidad de derecho constitucional y también actualmente soy magíster en derecho constitucional. Ah, ¿ves? Felicidades. 26 añitos. 26 años, tiene carita de 20, y es abogado, y es magíster y director de un centro de mediación. Qué chévere. Pero qué bueno que hayas tú, mira cómo Dios es tan perfecto en cómo obra con nosotros, de que te hayan inducido desde pequeño para que sigas la carrera de Derecho y que todo se haya dado en el camino, sabiendo de que tu afinidad es constitucional. La mediación es parte de la Constitución y lo respalda como un método alternativo de solución de conflictos. Yo tenía una inquietud y una pregunta. Ya nos has contado justamente de tu estatus académicos y actualmente el cargo que ejerces. ¿Cómo es la labor de ser director de un centro de mediación? No es tan complicado, porque tengo el apoyo de mi compañera, que es abogada Elizabeth Hurtado, no solo ella, sino demás compañeros de la oficina, los que son los fundadores, que es mi papá y mi mamá. Entonces tengo bastante ayuda. La parte administrativa me ayuda Elizabeth, y yo hago más la parte legal, que son las mediaciones, pero la parte administrativa me ayuda a ella, entonces sí me afloja la carga laboral que tengo. Aplica muy bien lo que es el tema de la desconcentración de funciones. Laboral. Y ahí hay un buen equipo también, lo comento justamente como lo había dicho la Listen Julie. Yo también tengo el grato honor de formar parte de los mediadores registrados en el Centro de Mediación de Semejual, y hay un buen equipo. Entonces, conforme también aplicas el tema, la desconcentración de funciones, también al hablar de equipo existe una estructura y hay la descentralización de funciones también. Por eso funciona muy bien el Centro de Mediación como tal. Así que los invitamos a que se den cita para resolver cualquier tipo de inconvenientes en el Centro de Mediación Semejual, o cualquier cosa me llamen a mí, que pertenezco a ese centro, para resolver sus conflictos. Y les ayudamos rapidísimo. Bradley, ¿y alguna experiencia en otro trabajo que hayas tenido? Yo, previo a instalarme y hacer oficina con mis papás, trabajaba con algunos abogados para agarrar experiencia, no solo de base en mi familia, sino de las personas, para tener más conocimiento y ver en qué materia me dirigía. ¿Alguna vez has estado en una audiencia? ¿Has pasado una audiencia? Claro, sí, pasaba algunas audiencias, en tránsito. ¿Y qué tal esa experiencia de la primera audiencia? La primera audiencia fue una audiencia preliminar. ¿Ya? Por suerte sí me preparé, entonces no estuve tan nervioso. ¿Preliminar en qué área? ¿En qué materia? En civil era un cobro de dinero por unos daños materiales, dentro de materia civil. Ah, caramba. Por una constructora, entonces, sí, gracias a Dios se llegó a un acuerdo con la parte demandada, bueno, parte actora. Nosotros éramos demandados. La etapa de mediación. Ajá, esa fue mi primera audiencia. Y ahí potencializaste todas las habilidades ya acarreadas de papá y mamá y del equipo de Semejual. Claro, ahí ya con todo el conocimiento que ellos nos ayudaban, preguntaba a mis ex jefes con los que tuve, entonces ellos, todo el conocimiento que ellos me ayudaban, pude formarme tal como soy ahorita. ¿Y qué tú puedes recomendar a quienes me están viendo y escuchando sobre cómo manejar esas emociones de la primera audiencia? Siempre es sumamente complejo el saber de que vas a pasar esa primera audiencia y de que hay un juez que va a resolver y que en tus manos y en tus hombros están los intereses de tu cliente. Claro, el consejo sería que siempre vayan preparando la audiencia. Al final los nervios siempre van a estar. Aunque se tenga experiencia, los nervios siempre van a estar, pero la idea es saber manejarlos y en qué momento desbordarlos. Entonces, siempre ir preparados, porque al final, si uno va preparado, sabe lo que va a pasar y sabe lo que no puede pasar.
Y mira, Fernanda, que por aquí han desfilado muchos perfiles académicos, ya gente con mucha más experiencia. Pero mira, ahora tenemos a Bradley, que es parte de la juventud, y para que se animen y vean, de 26 añitos, director del Centro de Mediación Semejual, ha tenido experiencia ya en sus audiencias y ha sabido manejar el tema de sus nervios, porque como él dice, todos nos han dicho, siempre hay nervios en las audiencias, pero hay que saberlos controlar. A ver, has tenido audiencias, sabemos que no siempre se gana. ¿Cómo has enfrentado una derrota judicial? Normalmente siempre se les explica a los clientes lo que puede pasar, nunca hay que asegurar un resultado. Así es. Entonces, uno como abogado tiene que saber explicar a los clientes si puede pasar esto, puede pasar esto. Que uno va a intentar llegar al mejor resultado, pero no depende de uno, porque hay un tercero imparcial que es el juez. Así es. Obviamente uno se siente mal que al haberse preparado tanto obtuvo un resultado no favorable. Entonces obviamente la primera derrota de uno es decepcionante, frustrante. Pero bueno, queda la experiencia de que uno lo dio todo. Y dentro de este camino... Quiero hacer un hincapié aquí. Es un buen consejo de Bradley, porque existen muchos abogados en el libre ejercicio que te prometen lo que saben que no van a poder cumplir. Y este es un consejo para en realidad de quienes nos escuchan en calidad de clientes. Por Dios, contraten al abogado que les está siendo honesto, que les dice que va a pelear por ustedes por el mejor escenario, pero que también hay otros escenarios ocultos ahí que no va a depender de él, porque detrás de lo que él ejecute, esperamos que no, pero los buenos abogados somos los que siempre estamos tratando de combatir todas esas fuerzas oscuras que hay siempre alrededor. Bradley, ¿te has encontrado retos en el camino del derecho? Sí, siempre va a haber retos en cualquier camino que uno elija. Entonces en el derecho los retos que uno encuentra es cuando no tiene el conocimiento, porque la universidad enseña un pequeño pedazo, pero cuando sale al libre ejercicio se encuentra un mundo muy grande en derecho. Hay materias que la universidad en la malla no enseña. Entonces cuando uno llega no sabe qué hacer. Entonces los retos son siempre estar estudiando, preparándose. Recomendación que me dieron mis profesores, siempre leer las sentencias de la Corte Constitucional, porque ellos, a pesar de que solo es en materia constitucional, siempre toman varias áreas, pero resuelven en la vía constitucional. Entonces siempre estar preparado, leyendo, siempre, porque abogado que no lee no es abogado. No se actualiza. Y no simplemente la Corte Constitucional, sino la Corte Nacional, sobre todo de las jurisprudencias de triple reiteración, que esas ya se consideran netamente un criterio vinculante para todas las autoridades judiciales. Qué bonito escucharte en el sentido de que el abogado tiene que estar estudiando constantemente. Y la ley es muy extensa, A mí me pasa bastante que nunca se deja de aprender. Normalmente cuando nosotros iniciamos un proceso, nos basamos conforme a la norma procesal, si es civil, COGET, si es penal, es COIT, si es administrativo, el COA, etcétera, etcétera. Y ahí te dan reglas claras, pero es que a la ley le falta mucho para hacer de manera muy específica, minuciosa. Hay muchos factores y ahí es justamente lo que dice tal. Los jueces de la Corte Constitucional lo que hacen en sus sentencias es acoger un poco de jurisprudencia, acoger un poco de doctrina, acoger un poco de un análisis de derecho comparado de otras normas, si es que existe conflicto, ver cuál prima sobre otra y resolver. Y eso ayuda a tener ciertas guías al abogado al momento de analizar una defensa técnica, una estrategia legal y hasta la forma y modo en cómo uno va a plantear la demanda. Cuando se es abogado, nunca se deja de aprender. Nunca se deja de aprender. Pero bueno, Bradley, ¿cuánto tiempo llevas en el Centro de Mediación Semejual como el director? Es reciente, tiene un mes, pero yo ya venía cargando el cargo, valga la redundancia, porque mi papá, como les dije, se fue a trabajar a otra ciudad. ¿Ya? Entonces yo era el que lo reemplazaba, ya empecé a tomar más roles dentro de la oficina.
Entonces ya legalmente, aproximadamente un mes tiene el cargo ya de director. Oficial, ajá, pero así ya se... Chévere, 2 años. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Oficialmente ya es director. Bradley, sabemos que en la mediación y solución de conflictos se manejan muchas áreas del derecho para solución, ¿no? Valga la redundancia, para la solución de los mismos. ¿Cuál de todas esas áreas, que es civil, que engloba cobro, solución de deudas, laboral, en el tema penal, niñez, adolescencia, niñez, familia, bueno, maneja un mundo? ¿Qué rama es la que a ti más te apasiona, te llama la atención y te gusta ser partícipe de esas mediaciones? La que me gusta es la mediación laboral, porque yo incluso cuando trabajaba con abogados aparte, uno de ellos me inculcó el derecho laboral. Entonces, ver el derecho laboral en mediación me gusta bastante, porque es complicado tener un cliente ya en libre ejercicio para audiencias de tipo laboral. Entonces, en mediación, lo que más me gusta ahorita es el derecho laboral. El derecho laboral, ¿verdad? Y una pequeña inquietud dentro del derecho laboral, justamente porque a mí también esa rama es la fine mía. ¿Qué recomendación tú puedes dar al trabajador y al empleador al momento de querer aperturar una mediación en materia laboral, considerando de que los derechos del trabajador son irrenunciables y que hay veces en donde tanto el trabajador y el empleador llegan al mediador y dicen, vean, queremos resolver un conflicto de una liquidación, de una relación laboral que tiene como 10, 15 años? ¿Y cómo lo van a resolver? No, le ofrecí pagarle $1,000 y él dijo que sí. Entonces, por favor, para que nos ayude con una mediación. Estos casos pasan. ¿Tú qué recomendarías en ese caso? Yo les recomendaría a las partes que lleven siempre... Normalmente hay resoluciones del Consejo de la Judicatura que piden un acta de finiquito. Entonces, recomendación para evitar conflictos a futuro por esa acta de mediación y que se declare nula, detallar los valores constantes. Si son $1,000, ejemplo, son $1,000 que corresponde 14º, vacaciones, sí, desahucio y demás rubros que establece el Código de Trabajo como beneficios que tiene el trabajador. Claro, la recomendación sería pormenorizar los derechos, y es verdad, puesto que la Constitución, el artículo 326, no recuerdo específicamente el numeral, si es el 3 o el 4, pero establece de que serán nulas todas las estipulaciones que contraríen los derechos del trabajador. Por consiguiente, el levantar un documento, sea un acta de mediación o cualquier instrumento en donde flagelen los derechos del trabajador, en realidad puede ser sujeto de nulidad. Muy buen consejo, Rato. Wow. Y así muchos, pero y aparte del que más te gusta, yo quiero saber cuál ha sido uno de los problemas que han solucionado a través de la mediación más terrible, porque se ve de todo. Un caso que tú que te haya marcado. Uy, este caso qué complicado que fue, porque las partes de ese rato quisieron darse de golpe. Pasa, claro que pasa. Lo más complicado en mediación es el tema de herencias. Porque normalmente cuando llegan a mediación hay hermanos que han tenido conflictos. Ya han tenido conflictos antes de que fallezcan los padres o ya después del fallecimiento. Entonces es el tema más complicado, porque siempre llegan con conflictos internos, familiares, y una vez en una mediación, tanto fue un tiempo que se demoraron conversando, que al final se pudo llegar a un acuerdo que se fueron felices. Pero así se llegaron a un acuerdo. Sí. Qué chévere. Uy, y una consulta, pero aquí ya entre mediadores. Bueno, yo ya tenía la respuesta, pero quiero saber también tu opinión. Cuando, por ejemplo, aperturas un proceso de mediación y resulta que las partes no están de acuerdo y en eso se llevan 2-3 horas, convoca una segunda convocatoria y se llevan otras 2-3 horas y al final no llegan a ningún acuerdo. ¿Cómo haces con el tema de honorarios y el cobro de costas ahí? Ahí sí se les dice, el tiempo de uno es sagrado, obviamente, entonces no, el haberlos intentado que lleguen a una mediación, mediar con ellos y que al final no lleguen a un acuerdo, también es un desgaste mental para uno. El tiempo de los abogados, aunque suene crudo, es plata para ellos. Oigan, si el psicólogo cobra sus 40, por 50 hora por sesión, y hasta el brujo para leerte las cartas te cobra tus $30 para ir, y eso que él en realidad
pretende asegurar el futuro. En cambio, nosotros, en base a conocimientos, sí estamos proyectando una solución del problema que tienes. Ya, te comento algo que justamente estaba leyendo en estos días. Es que justamente la ley de arbitraje y mediación establece que el cobro de actas de mediaciones contienen dos rubros. Uno, el valor del gasto de la mediación como tal, que esto lo regula el Consejo de la Judicatura. Es decir, ningún centro de mediación puede cobrar más de lo que establece el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura establece problemas que los cuantifica, problemas cuantificados de 1 a 1.000, $2.000, $20. Problemas cuantificados de 2.000 a $5.000, $40, y así sucesivamente. Entonces, ese valor es fijo que siempre va a estar establecido en la tabla. Pero hay otro rubro, y ahí es donde entra el tema del tiempo, del esfuerzo que uno conlleva, de los gastos administrativos, dice la norma. Gastos administrativos. Y en los gastos administrativos está el uso de la sala, el uso de las salas, del espacio, del tiempo, del mediador como tal. Y bueno, pues ahí se puede intercalar. Eso inclusive hasta como para un consejo de todos los centros de mediación aquí en Santo Domingo y del país y del mundo que nos están viendo, que bueno, yo sé que en otros centros sí lo hacen. Algún día tuve la oportunidad de estar en el centro de mediación de la Cámara de Comercio de Quito y la acta de mediación salió con estos rubros, dos. Valor del acta, conforme al Consejo de la Judicatura, y valor del uso de la sala y todos los gastos administrativos que nada conlleva. Eso sí, se fueron contentos, pero también se fueron pagando todos los gastos habidos y por haber. Hay que aplicar, Bradley. Deberíamos. No, ya hay que hacerlo. El tiempo es valioso para los abogados. Bueno, para todos el tiempo es valioso. Porque uno invierte su conocimiento, todo. Entonces, a uno le ha costado también nutrirse de todo una eso. Pregunta clave. Estamos hablando de la mediación. Tenemos a un director de mediación que es de padre y madre, abogados y mediadores. ¿Cuál crees que es la habilidad más preponderante que debe tener un mediador? Principalmente la paciencia. Para mí la paciencia. Porque siempre hay que escuchar los peleas. A veces uno les dice, céntrense en el tema principal. Pero ese tema principal se desglosa en bastantes áreas. Y se desvía. Entonces la paciencia y saber moderarlos. Que lleguen al punto fijo. Entonces, pero para mí principalmente es la paciencia. Por curiosidad, ¿cuáles son la materia de mediación que siempre desiste y dice, no, esto mejor que se encargue la doctorita Nadia? ¿Qué materias le huyes? Te cuento lo mío, para que no te sientas tan comprometido. Yo, por ejemplo, cuando llegan temas justamente de divorcio, ojo, en la mediación no se puede, tú no puedes divorciar a una persona a través de la mediación, pero cuando es una mediación, cuando es un divorcio por mutuo consentimiento, el notario que te va a elevar a escritura pública este divorcio, sí te pide que tú encajes una mediación de tema de alimentos, de tema de patria potestad, el tema de visitas. Entonces, a mí en el tema de niñez, no digo que no he hecho, sí lo hago. Si hay un buen pago, sí lo hago. Porque acarrea mucho esfuerzo el intercalar en dos personas que no quieren verse, que no quieren saber, y buscar un punto de equilibrio es sumamente desgastante. Y resulta que en el pago de pensiones y alimentos, en la tabla del Consejo de la Judicatura, no existe una forma de cobro, no te establece. Normalmente siempre la gente considera que es costos mínimos, pero es un arduo trabajo. ¿A ti te pasa lo mismo o tienes alguna otra materia que prefieres no? En materia sería de servidumbre. ¿De servidumbre? Sí, es complicado ese tema, entonces. Por el tema, ¿y qué es un servidumbre? Hay muchos que dirán, ¿qué es servidumbre? Estamos hablando de trabajadoras domésticas. ¿Qué es servidumbre? Servidumbre es un camino de paso que pasa entre dos propiedades. Entonces a mí ese tema no me gusta mucho. Le intento ir, pero ya cuando toca. ¿Por qué le has oído ese? Porque es complicado intentar disuadir a la... Son dos vecinitos. Dicen, aquí estaba el camino. Y el otro dice, aquí no estaba el camino. Y si aquí estaba, el camino es solo mío, de uso mío, no tuyo. Más o menos a eso radican eso. Y no se ponen de acuerdo. Es difícil decirle al que se está
viendo afectado supuestamente del camino de paso, decirle, no, es que eso tiene que abrirse camino, en pocas palabras, le está perdiendo un pedazo de su tierra. Yo tuve de esos procesos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ahí habían de estos procesos de servidumbre, donde, bueno, hace muchísimo tiempo atrás, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, era donde se tenían que determinar qué caminos oficialmente pertenecían a estos caminitos que por los años de uso se consideran prácticamente caminos de servidumbre. Y sí, había el conflicto en donde decían, no, ahora no pasas por aquí, anda, date la vuelta por toda la finca, y entra por allá por donde te corresponde. Oye, pues que por allá me demoro siquiera una media hora más de llegar. Es mi propiedad, la cierro. Y es verdad. Pero bueno, en el tema de servidumbre, ¿cómo cobras? Ahí se cobras por el avalúo de la propiedad que se ve afectada. Entonces ahí entonces pues yo ahí sí me metería ese problema, pues, porque si va a haber un buen pago, pues si va a haber un buen pago, con muchísimo gusto dedico mente, alma, vida y corazón. Sí, okay. Pero es bien complicado, entonces decir a la persona que se va a ver afectada, tiene que perder ese pedazo, porque se van afectando las personas de campo. Entonces, las personas de campo es difícil explicarles de manera técnica. Ya te caché. Es difícil de que entiendan. Vea, le tengo que cobrar conforme al valor de su propiedad, y su propiedad está valuada aproximadamente en $100,000. Y las mediaciones que están oscilando en estos valores, en la cuantificación de la tabla del Consejo de la Judicatura para el cobro de servicios, en $100,000, ¿qué será? El 1.5% dice que cuando superan cierto porcentaje. ¿Qué serán en 100,000? El 1.5%. 1.500 a $2,000. Pero ahora entiendo a qué Bradley se refiere. Las personas de campo, lógicamente, viven pues el día a día, y cancelar este rubro. Bueno, pero lo bueno es que se les puede dividir a las partes. O yo en el último caso le digo, a ver, el beneficiario va a ser tal persona. Que pague el beneficiario los servicios del acta de mediación, pero usted ceda. Y se busca un consenso. Hay miles de formas de solucionar un conflicto. Lo hablan dos mediadores que están aquí presentes. ¿Qué habilidades crees, Bradley, que debe tener un buen abogado? El buen abogado, habilidades, sería obviamente el de facilidad de palabra, porque no es solo llegar a la audiencia y leer la norma, sino tratar de explicarla, porque el juez ya sabe lo que dice la norma, sino que tiene que saber explicarla por qué esa norma es aplicable en el caso concreto. Facilidad de palabra. En los casos de arbitraje, y ahorita estamos hablando de que estamos con el director del Centro de Mediación Semejual, y en este centro de mediación también integra lo que es el centro de arbitraje. Hablando en materia de arbitraje, tú nos puedes comentar qué es el arbitraje para que nuestros escuchoyentes tengan conocimiento. No es por si acaso arbitraje de juegos de básquet, no lo de fútbol. El árbitro de... No se vayan a confundir, porque mucha gente lo malinterpreta. Ya, el arbitraje también es un medio alternativo de solución de conflictos. La diferencia es que aquí no llega como la mediación, un mutuo acuerdo, sino que se le pone a una tercera persona imparcial llamada árbitro para que resuelva el conflicto. Así es. O sea, es como un juez. Así es. Más o menos. Y la mayoría de los procesos de arbitraje nacen de un laudo arbitral. ¿Qué es el laudo arbitral? El laudo arbitral, ustedes normalmente han de haber visto un contrato. En este contrato existen ciertas cláusulas, un contrato, un convenio, un acta. En todas existen términos y condiciones. Estos términos y condiciones se las llama cláusulas. En una de estas cláusulas, sí, debe de existir el tema de, en caso de controversia, ¿qué hacer? Cláusula de controversia. Y ahí, normalmente, la mayoría de contratos, actas, acuerdos, establecen que se resolverá ante las autoridades judiciales, sea de tal territorio o de las que las partes se acuerden. En vez de poner esta condicionante de que se resuelva ante las autoridades judiciales respectivas, ustedes pueden poner que se resolverá, ¿sí? Que se resolverá bajo la modalidad de arbitraje. ¿Por qué es recomendable el arbitraje, ¿verdad?
El arbitraje es recomendable porque es un proceso en el cual uno, con la parte demandada dentro del proceso de arbitraje, se pueden poner de acuerdo para escoger o un solo árbitro o un tribunal arbitral. Así es. Entonces también los términos son un poco más rápidos porque la carga procesal dentro de un centro de arbitraje no es tanta como la que tiene un juzgador. Así es. Entonces la carga procesal es menos y puede despacharse más rápido. Ya, y al llegar, ¿qué llegan? ¿Como una sentencia? Así como Sí, se le llama laudo arbitral, la sentencia que hace la resolución de los árbitros. Ya. ¿Y esa es definitiva o ellos pueden ir a un proceso ya ellos pueden iniciar un proceso judicial de nulidad de laudo arbitral. Entonces, eso de ahí tienen que ver las causales que establece la ley de arbitraje de mediación. Ah, es como una sentencia también, porque al pedir una nulidad es como una... No, pero en realidad el laudo arbitral es prácticamente, y no es siquiera cualquier sentencia, ya es una resolución ejecutoriada, ya considerada de cosa firme, que no puede ser apelable si no existe recurso de apelación. Entonces, cuando las partes, una de las partes considere de que hubo algún vicio sustancial y trascendental dentro de lo que conlleva el proceso de arbitraje, puede intercalar algún acto de nulidad, pero esto no quiere decir de que el arbitraje no sirva, sino que es un recurso que la ley ha proveído, no simplemente para los temas arbitrales, sino que también, por ejemplo, las sentencias emitidas por los jueces de la Corte Nacional también son sujetos de impugnación, y para eso está el recurso extraordinario de protección, que se lo hace directamente ante la Corte Constitucional. Entonces, si estas decisiones, ya de máxima autoridad, pueden ser sujetas a una impugnación, asimismo también en el caso de los laudos arbitrales, también existe que se puede intercalar estos recursos de disposición de nulidad, porque así la ley ha proveído. Pero y yo recomiendo que quienes nos están viendo en todos sus contratos intercalen de que la forma de solucionar el conflicto no va a ser ante los jueces ordinarios, sino que va a ser inicialmente bajo el mecanismo de mediación. Es decir, inicialmente tendrán que sentarse con el ánimo de aplicar el diálogo. Si no se resuelve en mediación, se continuará bajo la modalidad de arbitraje. Y ahí ustedes pueden establecer si va a ser un arbitraje administrado o un arbitraje independiente, bueno, conforme el abogado, que es lo que les recomienda en el momento de intercalar esta cláusula en este contrato. Así que Santo Domingo ya cuenta con su centro de arbitraje, que lo pueden encontrar en el centro de mediación. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en la avenida 29 de Mayo y Cocanigos, al lado de la importadora Sony. Segundo piso. Segundo piso. Ajá. Y en los fines de semana nos llaman y ahí estaremos activos junto con No, siempre llámenle, que nosotros somos filiales y podemos resolver cualquier tipo de problema inicialmente en mediación. Y si es que la riña o la controversia tiene algún instrumento en el cual han establecido de que la forma de resolver el conflicto va a ser a través de arbitraje, pues con muchísimo gusto, para a través del centro de arbitraje de Semejual poder aperturar este servicio en el cual lo que hace el centro de arbitraje es algo sumamente importante para todo el gremio de jueces acá en Santo Domingo, que es de desconcentrar la carga laboral que tienen. Los profesionales que integran un listado de árbitros, que, por ejemplo, el debido proceso, como nos contaba Bradley, es que las partes intercalen algún árbitro que ellos mismos eligen. Ellos dicen: señores del centro de arbitraje, déjenme ver el listado de sus árbitros. Y el centro de arbitraje dice: aquí está. Dice: ay, es chévere. Ok, este sí me cae bien, este no me cae bien. Este sí me cae bien, este no me cae bien. Este yo sé que es bien correcto. Uy, este no se va a torcer por nada del mundo. Uy, este maneja, pero es principios éticos, integrales y morales de la Carta. Este me genera confianza. Ya, los míos son este y este y este. Tengan. Esos son mis designados. ¿Usted cuál designó? Ay, han sido lo mismo. Han sido los mismos. ¿Qué quiere decir? De que van a resolver en derecho. Van a resolver en derecho, o lo que resuelvan en equidad o derecho, lo que resuelvan, las partes confían en los árbitros que se han designado. O si en tal caso no se puede llegar a un consenso, ¿qué se hace?
Si no se llega a un consenso, hay el sorteo de árbitros. Entonces, toda la lista de árbitros que se le envía a las partes que son dentro del proceso arbitral, tienen que comparecer al sorteo y se eligen 3 árbitros principales y un suplente. Puede haber un árbitro, si así las partes lo decían. Vean, ahí se ahorran. Ustedes no tienen idea cuánto se van a ahorrar al momento de seguir el arbitraje. Porque, lógicamente, seguir el debido proceso, a pesar de que la Constitución establece de que el principio de gratuidad para el tema de justicia, sabemos de que igual cuesta, tiene un costo muy alto. Tiene un costo muy alto desde los gastos de servicios y honorarios profesionales del abogado, desde la extracción de documentos, el pago de peritajes, el pago de peritos, el pago de costas, el pago de gastos judiciales, gastos extrajudiciales. Y la pelea normalmente en las filas de la justicia ordinaria demoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, dependiendo de la complejidad del caso y de la materia que se va a resolver. Mientras que en arbitraje, Bradley, ¿qué tiempo aproximadamente se podrá demorar en llegar hasta la resolución del laudo? El proceso es más rápido, pueden 3 a 6 meses exagerando. 3 a 6 meses. Se evitan un año, 2 años. Se evitan 2, 3, 4, 5, 6, 8 años de pelea en los cuales van a tener que estar. Pero y el proceso es igual con el tema de la citación. Sí, el proceso es igual. La única razón por la que son 3 a 6 meses es porque hay que respetar los términos que establece la ley. Son términos acá sí respetamos los términos. Entonces, incluso a veces... Es por la carga laboral, están bien sobrecargados los jueces. Entonces, ya depende del tiempo de los árbitros, su agenda, entonces más rápido. Así es. Wow. Bueno. Pero se siguen todos los debidos procesos. Inclusive, por ejemplo, dicen en los casos de tierras, existe una inspección judicial. Acá igualito. En el proceso arbitral se practican las mismas pruebas bajo los mismos parámetros. Y es más, el Código Orgánico General de Procesos es una norma supletoria para seguir el debido proceso de un proceso arbitral. Es decir, se hace lo mismo. Y hasta el laudo arbitral contiene los mismos parámetros de motivación que debe contener una sentencia. Yo he leído laudos arbitrales en donde lo que me gusta de los laudos arbitrales es de que ellos hacen una analogía desde la lógica y la sana crítica, un poco más humana que un juez muy experimentado, que él lo ve desde el contexto jurídico normativo. En cambio, el árbitro lo pone desde un contexto humano. Yo hoy te cuento que una de las frases que leí y que venía inspirado y recordando es la de Eduardo Couture, en donde dice... defiende siempre el derecho, pero en el momento en que encuentres en conflicto el derecho y la justicia, ve por la justicia. Buena frase. Pero bueno, yo quiero agradecer a Lujiva por la transmisión de nuestro podcast legal, que hoy estamos hablando sobre el tema de mediación y arbitraje, que es algo súper nuevo que estamos teniendo y es una nueva facilidad de resolver conflictos para cortar los tiempos más que todo. Agradecer a José Luis, nuestro productor, y no se olviden de visitarnos. Estamos ubicados en la avenida Abraham Calazacón y Orquídeas, como referencia frente a Farmacias Fibeca, oficinas Abogaleya. Aquí contamos con todos los profesionales en el área, tanto legal, administrativa y contable. Y tenemos como buenos aliados a Semejual. Bueno, pero antes de despedirnos, yo quisiera que tú nos brindes un mensaje para nuestra audiencia, que es así de jovencita como tú, porque es a la que queremos llegar con todas estas experiencias y ver que el tiempo y la edad no dirime como para uno ostentar cargos de responsabilidad. Y que claro ejemplo que es el tuyo, que a pesar de la escuela de tus papás, no por el simple hecho de ser hijo del abogado Johnny Santín, no, él se lo ganó con esfuerzo y conocimiento de estar ahí. Entonces, bríndales un mensaje a ellos para que se sigan incentivando. Lo que les puedo decir es que cada uno tiene su tiempo, no se frustren, al final el derecho siempre es cambiante, entonces tienen que estar estudiando siempre la ley, jurisprudencia, porque abogado, como dije, que no lee, no estudia,
deja de ser abogado. No se asusten, siempre tienen que estudiar, no solo en el tema del derecho. Ahí deben ser felices porque a los abogados nos pagan por estudiar. Nos pagan por estudiar. Y nos pagan por intentar también a veces. Yo siempre les digo a la mayoría de mis colegas, a nosotros nos pagan por intentar, porque cuando uno dice que las probabilidades de ganar son tantas y las probabilidades de llegar a un escenario no tan agradable para el cliente son tales que nos pagan por intentar llegar al objetivo principal. Y bueno, pues eso, yo sí reitero eso, de que el abogado no tiene que mentir a su cliente, no tiene que engañarlo. Hay clientes que les gusta que le mientan. Hay clientes que les gusta que le mientan, pero el abogado no tiene que caer en ese juego de mentirle con el ánimo de acaparar el pan que quiere poner en su mesa. Porque si le dice que sí puede lograr algo que en realidad no puede, después se vienen esos problemitas en donde los andan cazando y buscando por prometer algo que no pueden cumplir. Así que a todos esos nuevos abogados que están ahí tratando de incursionar, sean muy honestos con sus clientes, sean muy honestos con ustedes, que como dice la palabra, la verdad os hará libres. ¿Y nos recuerdas dónde pueden visitar el Centro de Mediación Semejual? Estamos ubicados en la avenida 29 de Mayo y Cocanivas, al lado de la importadora Sony, edificio esquinero, en el segundo piso. ¿En qué horario? De 8 a 5 de la tarde. Fines de semana, solo llamadas. Solo llamadas. Sí se activan fines de semana, ¿no? Sí. Estamos activados 24/7. Sí, el domingo incluso trabajaban con una mediación. La mayoría sí, concretamos un casito de tránsito. Eso les iba a decir a quienes nos están escuchando y viendo. Nunca se sabe en qué momento puedan necesitar de un abogado o sobre todo de un mediador. Y recomendación, yo sé que, y aquí le iba a preguntar, Bradley, para ser mediador, ¿qué se necesita? Hay que hacer un curso por un centro de mediación acreditado por el Consejo de la Judicatura y obviamente avalado por una universidad. ¿Pero necesitas tener alguna profesión en específico para...? No es necesario ser profesional. Puede ser licenciado, abogado, médico, estudiante de colegio, bueno, que tengas ya mayores de 18 años. Ya, y ya puedes sacar tu título, tu acreditación como mediador. Pero para poder ejercer el oficio de mediador, ¿qué se requiere? Porque no es lo mismo tener el título de mediador acreditado, de mediador certificado, a ser un mediador acreditado. ¿Cuál es la diferencia? Uno es que está acreditado por un centro de mediación, obviamente se realiza el trámite administrativo, que es llevar los requisitos que se les piden, que es el certificado de mediador, hoja de pasantías y el currículum. Con eso de ahí el centro de mediación ingresa al Consejo de la Judicatura los documentos para que puedan ser acreditados como mediador y que su firma tenga algún sustento jurídico. Y que ahí pueda ejercer la actividad de mediador. Vean, deben de estar acreditados en un centro. En un centro, no solamente con el título de mediador. Sí, no, tienen que estar acreditados y seguir este debido proceso. Pero, ¿a qué iba? Yo sí recomiendo que cuando ustedes que están detrás de cámaras hagan el acercamiento con algún mediador para que les ayude, por favor. Y no es por desprestigiar ni quitar mérito a todo el gremio de mediadores, ni a mis filiales como mediadores. Pero sí es importante porque realmente la ley ley de arbitraje y mediación es bastante de antaño, está bastante vieja. Creo que fue en 1996, o que la última 1990, en la época de los 90, que se emitió esta ley. No se ha reformado, no se ha actualizado, no se ha hecho absolutamente nada por actualizarla. Entonces, cuando vayan a buscar un mediador, sí busquen un mediador de que tenga experiencia en la materia, que va a resolver. Por ejemplo, si van ustedes con el ánimo de resolver un conflicto social, sí, yo espero que el mediador sea el vecinito, el amigo, el que vive allí, el que conoce las necesidades. No necesita ser abogado para resolver un conflicto social, porque basta con la sana crítica, la lógica que pueda aplicar esta persona puede resolver el problema. Pero si tú le vas a llevar un problema en materia laboral a un mediador que no tiene idea sobre los derechos en materia laboral, no vas a ver nunca lo que Bradley y mi persona les acabamos de discernir
que las liquidaciones tienen que ser pormenorizadas y debe de estar intercalado o un acta de mediación o algún documento que respalde y sustente que dicha liquidación está siendo pormenorizada por la autoridad competente, para que no tenga ese efecto de nulidad ni se vaya a considerar de que se están flagelando derechos del trabajador. Entonces, bajo contexto, ¿creen ustedes que cualquier mediador que no tenga esta experiencia podrá dar estas recomendaciones? No. Por consiguiente, cuando vayan donde un mediador, sí busquen que el mediador tenga conocimiento, tenga experiencia. Temas que van a resolver. Por ejemplo, el tema de familia. Eso es algo sumamente importante. En el tema de familia se pueden resolver el tema de las pensiones alimenticias. Bradley, en el tema de pensiones y alimentos, para resolver un tema de pensiones y alimentos, ¿qué nomás se necesita? Se necesita obviamente el certificado de nacimiento del niño o niña adolescente, para vincular el código SUPA, certificado bancario. En caso de que el padre o alimentante esté trabajando, se muestra un rol de pagos para poder fijar según la tabla del Ministerio de Inclusión Económica Social. Según la tabla ahí automáticamente la acta de mediación es ingresada a la unidad a la pagaduría y se genera el código SUPA en el cual se va a reflejar los valores mensualmente de lo que tiene que pagar. Y una pregunta, esta acta de mediación, ¿quién le pone en conocimiento a su? Te cuento porque yo he visto muchos casos en donde el mismo mediador coge oficio. El mismo centro de mediación tiene que oficiar obviamente a través del director o secretaría. Entonces ellos ofician la pagaduría, ellos revisan que esté bien hecho, que esté constante los nombres, datos de las partes y que sea un certificado bancario para poder vincularlo. Ya ven, estimados, no es lo mismo. Y un problemas podemos solucionar con la mediación. Pero hay que resolverlos bien. Hay que resolverlos bien. Por eso digo que hay que buscar mediadores que tengan la experticia en tal materia en específico para resolver, porque saben cómo resolverlos bien. Muchos de quienes nos escuchan, esperemos de que no hayan pasado. Yo he visto casos que a mi oficina han llegado con actas de mediación en donde han resuelto miles de problemas mediadores, en donde simplemente han tenido la voluntad de las partes. Y está bien, sí, la mediación dice de que en base a la voluntad de las partes, que no hayan sido sublegadas ni presionadas a estar presentes, se resolverán y se llegarán a un mutuo acuerdo, ambas construyen el tema del acuerdo y con esto ya el mediador lo que hace es direccionar a las partes y a través de sus mecanismos pues plantear y redactar el acta. Pero esto, el tema de la legalidad y el tema de los requisitos que cada materia acarrea es sumamente importante, Yo tuve un caso en donde alguna vez yo vi un acta de mediación que dijeron que era inejecutable por un juez, en donde establecían de que en esta acta de mediación se resolvía pensiones de alimentos, visitas y patria potestad, en una sola acta. Y el juez dijo, esto es inejecutable porque me piden que ejecute un acta en donde hay 3 compromisos. ¿Cuál de los 3 ejecuto? No puedo. Rechazo. Desde ese entonces pues ahí tocó hacer otro procedimiento con el ánimo de ayudar a la cliente con un acta que estaba siendo ejecutada, pero por experiencia. En el centro de mediación de Semejual, cuando pasa este caso, desfragmentamos las actas, desfragmentamos un acta para pensiones y alimentos, ¿verdad? Sí. Y un acta para dejar sentado quién va a ostentar la patria potestad y por ende, en el tema de visitas, quién estará condicionado a las visitas. Son 2 actas distintas, ¿verdad? Claro, incluso el año pasado el Consejo de la Judicatura estableció de que por esos tipos de problemas que se mencionó, que se hagan en 2 actas como mínimo. Uno que se establezca pensiones alimenticias y en el otro que se establezca el régimen de visitas y tenencias para evitar el conflicto de inejecutabilidad del acta. Así es. Y no volver a repetir. Mira, Yuli, cómo hay tantas cosas que no se sabe y que la forma de resolver conflictos hay que resolverlo bien. Ajá, se evitan un juicio y se evitan todo el trámite, porque a veces no siempre es pelea, ¿no? Que el papá no quiere o la mamá no quiere, porque también hay el caso donde la mamá aborda este tema, bueno, aborda la manutención del bebé, no solo el papá. Pero si ambos están de acuerdo, práctico, se van al centro de mediación, lo solucionan y se evitan todo un proceso engorroso, que la citación, que el sorteo, no.
Facilito, van, abren, les crean, hacer código súper, papá, la mamá, y listo. Claro, en menos de 24 horas ya están divorciados. Ya está, y divorciados que hacen notaría, ¿no? Por mutuo acuerdo, vienen al centro de mediación, hacen el tema. Bueno, el inventario de bienes, eso sí es un poquito complicado. Esa es una parte, por cuerdas separadas. Ese es otro dolor de cabeza. Y ojo, el tema de inventario también es una proyección de dejar sentado la voluntariedad de las partes, porque el proceso de inventario debe de resolverse ante un juez. Ya ves. Entonces, porque en materia de mediación lo que se deja sentado es el tema de las partes y así lo van a ejecutar. Bueno, se evitan el juez, pero tienen que ir tal cual como plasmaron en el acta de mediación a la notaría para hacer la sesión de derecho respectiva y que cada quien tenga lo que se prometió que iba a tener. O sea, hay miles de formas. Eso. Oye, qué lindo que es este tema y tuviésemos otros programas para hablar solo de la mediación. No, pero sí vamos a tener más programas para hablar sobre el tema de la mediación. Y hoy vamos a abordar más el tema de tránsito, porque ese también se lo usa mucho a la mediación por el tema de daños materiales, incluso cuando hay terceros afectados y fallecidos. No, ahí no se puede. No se puede el tema de fallecidos. No se puede la mediación y cuando hay muerte, ahí sí ya no. Lesiones, cuando hay lesiones. Hasta 90 días. Hasta 90 días, que lesionado que va así, ay, me golpeé el brazo. Y resulta que el médico emite un certificado médico en donde dice, ok, su lesión no supera la imposibilidad de 90 días. Ahí usted puede llevarlo a mediación. Aprendieron con de ahí si hay fallecidos, no se puede. Que se puede hacer es una proyección de lo que sería una reparación integral. Se pudiese manejarlo desde otra perspectiva, pero no específicamente como el tema de mediar un tema que la ley dice que no es materia transigible. Mira, hay otro tema también sumamente importante, lo que podemos hablar en otros programas porque el programa de ahorita nos quedó corto. El tema del servicio de rentas internas, deudas. Sí, ahora ya el servicio de rentas internas da la apertura a la mediación, ¿verdad? ¿Sí han tenido casos? No, aún no ha tenido casos porque en Santo Domingo aún no es tan conocido el tema de mediación en materia tributaria. Entonces la gente desconoce. Yo ya hice un temita de esos y... Bueno, prácticamente Santo Domingo, el servicio de rentas internas no participa en sí, se hace a través con la SONAL. Es la SONAL quien participa en las mediaciones. Y son virtuales. Son virtuales, pero sí son para acuerdos de pago, facilidades de pago más que todo. Eso es lo único que se maneja en el tema de tributación. Tocaste un tema sumamente importante, audiencias virtuales. Se puede llevar una audiencia de mediación bajo herramientas telemáticas, temas virtuales. Claro, sí se puede. A raíz de la pandemia se creó la virtualidad. Apareció la virtualidad. Entonces ya no solo se hacen mediaciones presenciales, sino virtuales. Ya sea porque están fuera de la ciudad o simplemente por cuestión de tiempo no pueden comparecer dentro de la... Pero son válidas, pero necesitan firma electrónica. Claro, tienen firma electrónica. Si uno firma electrónicamente, todos tienen que firmar electrónicamente. Pero lo de la firma electrónica es facilísimo. En una hora tú puedes obtener tu firma electrónica. Hay tantas empresas que ahora nos dan esas facilidades. Por eso consejo, si tienen un problemita de algún, qué sé yo, el problema que sea, pero normalmente siempre la mayoría de problemas se resuelven con plata. La mayoría de problemas. Y hay alguna persona que ya no está aquí en el Ecuador, pero aún así tienes ese pendiente, sea de cobro, sea de resarcimiento, sea de compensación, sea de equiparación, puedes tú intercalar un diálogo, podemos aperturar una audiencia de mediación con esa persona que no esté en el Ecuador, y si esa persona, bueno, se le pide que saque la firma electrónica, dice, perfecto, sí, voy a cumplir el compromiso de pago, mandamos actas, impostan el tema de la firma, lo elevamos y tú ya tienes un documento que garantiza el cobro de una deuda que tal vez estaba bajo el aspecto solidario. Es decir, cuando digo solidario es de que no hubo documento, que simplemente decir, toma, préstame 1,000, ya toma los 1,000, ¿me pagas? Sí, tranquilo, yo te pago. Esto es un tema, un contexto solidario. Pueden ustedes cobrar estas deudas, pero para ello visítennos para brindarles un asesoramiento un poco más completo. Y resolver todas esas dudas y darle solución. Y también un tema, entonces, si no estamos resolviendo problemas en materia tributaria con servicio de rentas internas, señores del servicio de rentas internas, les hacemos la cordial invitación
para que contraten, o mejor dicho, nos tengan como filiales para poder levantar actas de mediación en el contexto tributario para el tema de llegar a acuerdos de pago a todos los contribuyentes que han recaído en mora, que han recaído en el cumplimiento de pago. Bueno, las opciones desde que impugnen, hagan los reclamos respectivos, pero si realmente tienen que pagar y no tienen la fluidez económica para pagar de un solo golpe lo que está pendiente, pueden, a través de un proceso de mediación, intercalarle al Servicio de Rentas Internas para que autorice que se pueda llegar a un convenio de pago. Ellos sí te aceptan el tema de las invitaciones a mediación, ¿ya? En el tema de, ellos sí tienen su departamento jurídico, donde hay comparecencias para resolver el tema de los pagos, pero sí aceptan también aparte lo de la mediación. Pero bueno, y así muchos temas que abordar que van a quedar pendientes para un próximo programa. Bradley, te agradecemos la visita. Nos hemos enriquecido con esa mente joven ahora en el tema de mediación y arbitraje y recordarles visitar al Centro de Mediación Semejual y Abogaleya, que nos encontramos en la avenida Branca Lazacón y Orquídeas. Fernando. Y cerremos con broche de oro el consejo que vale de un joven a otro joven. Hoy ya lo hicimos. Ya lo hizo. Ya lo hicimos. Ya que te me alargas en los temas, te le coges Está sumamente enriquecedor este tema y es bastante extenso porque la forma de resolver conflictos no simplemente es ante un juez, sino que es mucho más rápido, es más flexible, es un mecanismo alternativo eficaz para ponerle fin a un problema que te está quejando. Bueno, de mi parte yo quiero agradecerles que se hayan dado cita el día de hoy, a Bradley también tu presencia acá, a todo el equipo de Semejual que también sé que estará viendo este programa. También un saludo cordial, que les vaya de maravilla y que Dios les siga depositando ese granito de sabiduría para poder escuchar a la una parte, escuchar a la otra parte y buscar una manera de consensuar un acuerdo en donde ambas partes queden contentas y felices y hasta se vayan dando la mano y recuperen esa amistad o afinidad que hubo al conflicto. Y ya dijo Bradley, otra vez, no dejen de estudiar y leer y enriquecer su cabecita. Nos vemos en un próximo programa. Cuídense.